¿Qué pasaría si una sola imagen fuera capaz de cambiar todo lo que creemos saber sobre el universo? No una pintura, no un recuerdo, sino una fotografía real. Una imagen capturada por un ojo que no pertenece a la Tierra. Un ojo que mira a través del tiempo y que, al hacerlo, revela algo que no debería existir. Esa imagen existe y fue tomada por el telescopio espacial James Webb. El día que llegó a los servidores de la NASA, el silencio se apoderó del laboratorio. Los investigadores se inclinaron sobre la pantalla, incapaces de hablar. En ella no había explosiones ni estrellas titilantes, sino algo mucho más profundo. Un retrato del universo cuando apenas respiraba por primera vez. Pero lo que se veía allí no encajaba. El Webb había captado una región del cielo, conocida como CERS 1749, un punto aparentemente vacío, perdido entre millones de estrellas. Sin embargo, al enfocar sus espejos dorados hacia ese abismo, descubrió estructuras demasiado maduras, demasiado grandes, como si el universo hubiese aprendido a crear galaxias mucho antes de lo previsto. En esa imagen, la ciencia se encontró cara a cara con lo imposible. El telescopio James Webb no solo observa, resucita el pasado. Cada uno de sus espejos de berilio chapado en oro es un portal hacia el tiempo. Cada fotón que toca su superficie es una historia que ha viajado miles de millones de años para ser contada. Y en esa historia recién revelada, las galaxias no nacen despacio, no se forman gota a gota, aparecen completas, girando como espirales que desafían toda cronología cósmica. Algunas tienen la masa de la Vía Láctea, aunque surgieron cuando el universo apenas tenía 300 millones de años. Es como encontrar una civilización avanzada en los primeros días de la humanidad. Nada en los modelos teóricos podía predecirlo. Nada, salvo una posibilidad inquietante: que el universo, en sus primeros instantes, se comportara bajo leyes distintas. Durante semanas, los astrofísicos revisaron los datos una y otra vez, tratando de hallar un error, un fallo del sensor, un desplazamiento mal calibrado, pero los números no mentían. Las longitudes de onda, las líneas de emisión, las firmas químicas, todo estaba allí, en su lugar, como si el cosmos se burlara de nuestra comprensión. Una de las galaxias, bautizada como Class 012, mostraba una edad imposible, solo 350 millones de años después del Big Bang, y aún así, brillaba con la fuerza de miles de soles, su luz extendiéndose por la negrura, como una antorcha encendida en la primera noche del universo. La humanidad jamás había visto algo tan antiguo, ni tan inesperado. ¿Y si lo que creemos conocer del principio es solo un fragmento? ¿Y si el universo tuvo un pasado anterior, una historia previa al Big Bang? Las imágenes del Webb parecen susurrar esa posibilidad. En el fondo de cada campo profundo, en los pliegues rojizos del espacio primitivo, hay señales de algo anterior al nacimiento del tiempo tal como lo entendemos. Pequeñas concentraciones de energía, estructuras que emergen demasiado pronto, ecos de un orden previo que tal vez sobrevivió al cataclismo original. La idea es perturbadora y hermosa. El universo no sería una explosión única, sino una respiración eterna, un ciclo de creación y disolución, como un corazón cósmico que late desde siempre. Pero el verdadero impacto de esta nueva imagen no está solo en los datos, está en la emoción, porque por primera vez el ser humano puede mirar directamente al rostro del pasado. Imagina sostener un espejo que no te devuelve tu reflejo, sino el de la creación misma. Eso es lo que representa esta fotografía, un retrato del amanecer cósmico, un testimonio de que la luz puede sobrevivir a 13.000 millones de años de oscuridad solo para llegar a nosotros. Ahora, el Webb no solo observa galaxias, observa la historia misma de la existencia. Hay algo profundamente humano en ese acto, en cada científico que ajusta sus ecuaciones, en cada técnico que corrige un parámetro de calibración, late una sola emoción: asombro. Porque la imagen que cambió la astronomía también cambió a quienes la vieron. Uno de los ingenieros del proyecto lo describió así: cuando recibí los datos, me di cuenta de que el universo no estaba esperando ser entendido, solo estaba esperando que alguien lo mirara con la suficiente humildad. Esa humildad es lo que hace sagrada la ciencia, porque cada descubrimiento, cada píxel de esa imagen, no nos hace más grandes, nos hace más conscientes de nuestra pequeñez. Somos una especie mirando hacia un pasado imposible, tratando de reconstruir su historia con fragmentos de luz. Y sin embargo, de alguna manera, esa luz nos pertenece, está en nuestros huesos, en nuestra sangre, en el calor
calor que aún arde en nuestras células desde el primer fuego del cosmos. El web no solo ha captado una imagen, ha capturado una memoria genética del universo. La comunidad científica la llama la imagen más importante jamás tomada, no por su belleza, sino por lo que insinúa, porque cada vez que creemos haber encontrado el principio, el universo nos muestra un antes, antes de las galaxias, antes de la luz, antes del tiempo. Esa fotografía, esa ventana dorada abierta en la oscuridad, nos recuerda algo esencial, que el conocimiento no tiene fin, que mirar el cielo no es solo mirar afuera, es mirar dentro del misterio. Y mientras los datos siguen llegando, los astrofísicos trabajan en un nuevo mapa del cosmos primitivo, un mapa que ya no se parece a los antiguos diagramas del Big Bang, sino a una red viva de energía, una telaraña cósmica, donde la materia danza al ritmo de una sinfonía que aún no comprendemos. Quizás esa imagen no cambió la astronomía solo por lo que mostró, sino por lo que provocó, una nueva era de preguntas. ¿Dónde viene esa luz? ¿Es realmente el comienzo o el eco de otro universo antes del nuestro? ¿Y qué nos dice sobre nuestro propio destino? La respuesta podría estar escondida en la próxima observación, en un nuevo punto del cielo, esperando ser iluminado por la mirada dorada del web. Porque cuando el universo quiere contarte un secreto, no grita, susurra, con luz. Y si uno escucha con atención, puede oír el eco de su nacimiento, el mismo que aún vibra dentro de cada átomo de nuestro ser. La imagen que cambió la astronomía no solo nos muestra el pasado, nos recuerda que somos parte de él. Y quizás, solo quizás, esa es la mayor revelación de todas. La imagen que cambió la astronomía no se detuvo en los laboratorios ni en las pantallas de los astrónomos. Traspasó los límites del conocimiento y se filtró en algo mucho más profundo, la conciencia humana. Porque lo que el James Webb ha mostrado no es solo una instantánea del universo primitivo, sino una grieta luminosa en la frontera entre lo conocido y lo eterno. Esa fotografía, compuesta de miles de exposiciones y millones de años de viaje, muestra un rincón del cielo del tamaño de un grano de arena, sostenido a la distancia de un brazo extendido. Y, sin embargo, dentro de ese punto diminuto hay miles de galaxias. Miles, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, cada una tal vez con planetas, lunas, océanos y silencios tan vastos que ni siquiera la imaginación humana puede llenarlos. Todo eso en un solo fragmento de cielo. Imagina lo que ocultan los demás. Por primera vez, la humanidad contempló la inmensidad con una claridad que rozaba lo insoportable. El James Webb no solo amplió la frontera de la astronomía, amplió el vértigo de existir, porque en esa imagen, el cosmos no parece un lugar distante, sino un espejo que nos devuelve una verdad sencilla y brutal. Somos parte de algo demasiado grande como para ser comprendido. Mientras los científicos analizaban cada detalle, una pregunta se hizo inevitable: ¿cómo pudieron formarse estructuras tan colosales en tan poco tiempo? El universo primitivo debía ser caótico, inestable, un mar de energía hirviendo sin orden ni dirección. Y cuando menos lo esperábamos, allí estaban, galaxias con formas espirales, cúmulos estelares, nubes de hidrógeno que ya habían parido estrellas. Algunos investigadores comenzaron a considerar hipótesis radicales. ¿Y si la materia oscura, esa sustancia invisible que domina el cosmos, fue el andamiaje sobre el cual se construyeron esas primeras galaxias? ¿Y si lo que vemos es apenas la superficie de una arquitectura invisible, una red de gravedad tejiendo los cimientos del universo? El Webb, con su precisión infrarroja, empezó a revelar esa red. Entre los cúmulos de galaxias aparecen filamentos casi etéreos, como hilos de seda cósmica que conectan lo que antes parecía separado. Es la llamada red cósmica, una estructura que se extiende por miles de millones de años luz, donde la materia se organiza siguiendo un patrón casi orgánico. Lo que antes llamábamos vacío ya no lo es. El universo está vivo. Los datos del Webb muestran que la luz no solo viaja, recuerda. En su desplazamiento, la radiación conserva las huellas del espacio que atraviesa, como si el universo llevara un diario en cada rayo. Y en esas huellas, los científicos han encontrado algo inesperado: variaciones en la temperatura y densidad que no se ajustan a ningún modelo actual. Esas fluctuaciones podrían ser los vestigios de algo anterior al Big Bang, ondas primordiales, ecos de una fase previa, una existencia que colapsó para dar paso a la nuestra. Si eso es cierto, la imagen del Webb no muestra el comienzo del universo, sino el final de otro, una transición, un renacimiento, una frontera entre dos realidades. Y de repente, la pregunta cambia.
No, cómo comenzó todo, sino cuántas veces ha comenzado. Entre los científicos hay cautela, pero también poesía, porque cada vez que el web observa una nueva región del cielo, lo que encuentra no son respuestas, sino más misterios, luz que no encaja, sombras que no deberían estar ahí, una geometría cósmica que parece repetir patrones fractales, como si el universo entero fuera un lenguaje escribiéndose a sí mismo. Quizás cada galaxia sea una palabra, cada estrella una sílaba y cada planeta habitado una voz dentro del coro infinito. A medida que avanzan las investigaciones, los ojos humanos vuelven a mirar esas imágenes con una mezcla de temor y belleza. No hay color que no haya nacido de la física, no hay forma que no provenga de una ecuación y, sin embargo, ninguna ecuación logra explicar por qué nos conmueve tanto verlas, porque el web no solo nos enseña ciencia, nos enseña humildad, nos enseña que entender el universo es, en el fondo, intentar entendernos a nosotros mismos. Cada fotón capturado por el James Webb es una carta del pasado, una carta escrita hace miles de millones de años por estrellas que ya no existen, pero cuya luz aún viaja, fiel, sin destino aparente. Y cuando llega, nosotros la recibimos, la convertimos en imagen, la transformamos en comprensión. En cierto modo, somos los herederos de la luz. Y sin embargo, lo más sobrecogedor no es lo que el web ha mostrado, sino lo que todavía no ha revelado. Hay zonas que permanecen completamente negras, regiones donde la luz parece negarse a existir. Es vacío absoluto, o un velo aún más profundo. Algunos teóricos lo llaman el horizonte de silencio, un límite cósmico donde la luz se curva tanto que deja de ser visible, como si el universo guardara un secreto que aún no estamos preparados para escuchar. Tal vez esa oscuridad sea el eco del origen, o tal vez sea el reflejo de nuestro propio desconocimiento. Pero hay algo seguro, cada nueva imagen del James Webb reescribe nuestra historia. Nos recuerda que, aunque hemos cartografiado galaxias, medido estrellas y calculado distancias imposibles, aún estamos en los primeros capítulos del gran relato cósmico. Y lo que falta por ver podría ser aún más desconcertante. El universo, con toda su vastedad, no parece indiferente, parece expectante, como si aguardara que lo descubramos, una capa a la vez, fotón por fotón. Y en ese proceso, algo cambia dentro de nosotros. El asombro se convierte en gratitud, el misterio en propósito. Porque al final, entender el universo no es alejarse de él, es regresar a casa. En esa imagen que cambió la astronomía, no solo hay galaxias distantes ni ecos del Big Bang, hay una promesa escrita en luz, que mientras existan ojos que miren hacia el cielo, el universo seguirá contándose a sí mismo. Quizás, en ese relato infinito, nuestra breve chispa de existencia sea suficiente, porque mirar esa imagen es mirarnos antes de ser, es ver la infancia de todo lo que existe y comprender que cada uno de nosotros es un fragmento de esa historia antigua. Somos polvo de estrellas, sí, pero también somos su memoria. Y ahora, gracias al James Webb, la memoria del cosmos tiene rostro, el rostro del tiempo. Cada vez que una nueva fotografía llega desde el vacío, una parte del universo se ilumina y otra parte de nosotros despierta. Quizás el mayor descubrimiento no sea una galaxia ni una teoría. Quizás sea este, que el universo no necesita que lo entendemos, solo que lo escuchemos. Y en ese silencio lleno de luz, el cosmos susurra: siempre estuve aquí, y tú siempre fuiste parte de mí. Cada imagen del James Webb no es el final de una búsqueda, sino el principio de otra. Así que mira al cielo y deja que la curiosidad te lleve más lejos que la luz. Cada punto brillante es una historia esperándote.